Esto es un esquema del dominio de la función. Por ejemplo, el gráfico de esto estaría tipo en R3, ¿no? Si quisiera dibujar el gráfico sería X, Y, Z, eso para no ver eso, ¿no? Pero un esquema del dominio, lo que pasa en el dominio es que está, o sea, ¿cómo decirlo? Todos los puntos que no son de esta parábola roja, entonces esos puntos vale X al cuadrado, y justo en los puntos de esa parábola roja vale menos Y al cuadrado. O sea, si se quiere, en los puntos tipo de por acá arriba, es claramente discontinuo, ¿no? Porque justo en ese punto es un valor negativo y alrededor son valores positivos. No sé si hay alguna pregunta de la función. Bien. Lo primero que pregunta tipo del ejercicio es si esta función es continua en el punto 0,0. Les pregunto, ¿alguien tiene así si la función, qué les parece? ¿Es continua o no es continua en 0,0 esta función? Yo creo que no. ¿No? Y una pregunta, ¿cómo se verificaría si es o no es continua la función? ¿Qué es lo que habría que calcular? No tendrías que hacer el límite cuando x y tiende a 0,0 es igual a cuando f es igual a 0,0. Exactamente, sí. Sí, sí, lo que hay que hacer es calcular el límite cuando x y tiende a 0,0 de f de x y. Y fijarnos si esto es igual a f de 0,0, que justo en este caso es 0. Eso es lo que queremos ver para ver si es continuo o no. Y para calcular este límite, por ejemplo, no sé si le ocurre alguna forma de, con una definición, una función que está así tipo definida por casos, ¿se le ocurre, por ejemplo, alguna forma para calcular el límite? O sea, ¿qué forma, por ejemplo, una forma que funcione, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué harían? ¿Usarían tipo, cuál de estas dos usarían para calcular el límite? La respuesta X sería, a la 2, ¿no? claro, hay que usar las dos. ¿Cómo? Perdón. Creo que No hay que usar la de x a la 2. sí. Sí, en realidad o sea, lo que lo que van a tener que hacer es usar las dos definiciones. Porque, vamos a hacer así. Supongamos, si yo quisiera, si lo que me interesara fuese este punto acá, si me interesase ese punto, ¿qué pasa? Este punto de acá, ¿cómo decirlo? Está metido bien adentro de este caso de acá. Uno puede, yo que sé, agarrar un entorno de ese punto, tal que está totalmente metido adentro de este caso. Entonces, si quisiéramos ver el límite en este punto, nos quedamos solo con esta definición. Ahora, ¿qué pasa? El punto que nos toca a nosotros es el 0,0, que lo que tiene el 0,0 es que cualquier entorno que uno considere, cualquier entorno que uno considere va a cortar los dos dominios. O sea, digamos, va a cortar los puntos que están acá y va a cortar también puntos que están acá. ¿Entiendes eso que estoy diciendo? Cualquier entorno que uno considere el 0,0 va a cortar los dos. Va a cortar puntos de esta definición y puntos de esta otra. Va a cortar partes de la parábola y partes que están afuera de la parábola. Entonces, como pasa eso, lo que hay que hacer es calcular el límite usando las dos fórmulas. Calcular el límite con una fórmula, ver qué nos da. Calcular el límite con la otra fórmula y ver qué nos da. Si nos da lo mismo, entonces el límite es eso. Y si nos dan cosas distintas, entonces no existe límite. Bueno, voy a escribir un poco algo de eso. Entonces lo que hay que calcular es el límite cuando x y tiende a 0,0 de x al cuadrado
y el límite cuando x y tiende a 0, 0 de menos y al cuadrado. Hay que calcular estas dos cosas. Cosa que una corresponde a esto de acá y otra corresponde a esto acá. Y si los dos dan lo mismo, quiere decir que el límite de la función original es eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O hay dudas? Si se quiere, en general también es un poco parecido a lo que pasa en una variable cuando tenés un punto, por ejemplo, cuando tenés tipo en cálculo tipo de una variable, cuando tenés una función tipo, por ejemplo, definida por partes, que yo que sé, no sé, por acá es una cosa, por acá tipo hace alguna otra cosa, y lo que haces para ver si es continua es calcular el límite desde un lado, calcular el límite desde el otro lado, y te fijas si dan lo mismo. Ya si uno de los límites de una cosa y el otro de otra cosa, por si el límite izquierdo de una cosa, el límite derecho de otra cosa, entonces no existe límite. Porque a qué te aproximas va a depender de por dónde te acercás, por qué lado. Acá pasa algo parecido, porque si estos dos límites dieran cosas distintas, quiere decir que te va a dar una cosa si te acercás por la parábola, te va a dar otra cosa si te acercás por otro lado. Entonces, en conclusión, lo que hay que hacer es calcular los dos límites y ver que queden lo mismo. Y nada, entonces se puede afirmar que el límite es eso que dan. Y obviamente, si uno de los dos límites no existe, entonces no existe el límite de f. ¿Se entiende eso? O, pues si no, capaz puedo tratar de explicar de alguna otra forma. Porque está tipo como de cálculo. Igual, una cosa para esto que les recomiendo capaz es repasar también. Si no se encuentra muy claro con esto, creo que lo que más le va a convenir es repasar ¿cómo es? Tipo las definiciones, tipo de límite, de cálculo 2. Para eso les recomiendo que están muy buenas las notas de cálculo 2 que están en el EVA, cálculo diferencial e integral en varias variables, tipo notas de Marcelo Fiori. A mí me parece que están muy buenas para repasar cosas de cálculo 2 que van a precisar durante este curso. ¿Verdad? Ya, un poco ya habiendo hecho esa creación, a estos límites lo que dan, o sea, los dos dan cero, entonces la conclusión es que los dos dan cero, entonces este límite es cero, y la función es continua. ¿Se entiende ¿se entiende esto? O sea, la prueba de que es continua. No sé si capaz la alargué mucho acá, pero quería un poco tratar de justificar eso de que hay que mirar ver tipo por los dos casos, tipo análogamente a lo que uno hace en una variable. Nada, es algo que no le dije por las primeras clases, pero se comentó ahora que le recomiendo bastante tratar tipo de repasar cálculo 2, porque sobre todo en esta primera parte del curso lo van a usar bastante. Está buenísimo. Entonces, con esto vimos que es continua. Ahora, lo siguiente que pregunta es si existen derivadas parciales. Este ejercicio como que sirve un poco en parte para eso, ¿no? Para repasar cálculo 2. O sea, la pregunta es si en el punto 00 existen las derivadas parciales, o sea, si existe la derivada parcial respecto a x en 0, 0, la derivada parcial respecto a y en 0, 0. Existen esas dos cosas. Y acá para eso lo que uno hace es usar tipo las definiciones. Porque para la derivada parcial, por ejemplo, para la derivada parcial respecto a x, lo que uno hace es, por ejemplo, dado el punto este acá, voy a tratar de... Lo que uno hace es para ese punto en el que está el 0, 0, considerar, por ejemplo, o sea,
lo que son tipo desplazar, como fijar la coordenada y mover solo la coordenada x, digo por la definición, y bueno, y a eso derivarlo, tipo, la derivada de eso en cero. O sea, para calcular f sub x, lo que hacemos es considerar f de x0. O sea, qué es lo que da la función evaluada en el punto x, 0. Considerando un tipo como, digamos, esta recta de acá, para ver cómo se comporta en esa recta, y a eso derivarlo, tipo en esa dirección. Y tan, fijan esto, en realidad, en la dirección x0, lo que va a dar es x cuadrado. Porque, ¿qué pasa? El único punto en el que toca la parábola, que al tocar la parábola vale esta definición, es en el origen, y en el origen da cero. Y esto también da cero. Y en el resto de los puntos está fuera, entonces vale x al cuadrado. Entonces, viendo esto, ¿cuánto valdría la derivada parcial respecto a x? ¿Cuánto valdría? 2x. Claro, 2x, pero acuérdate que hay que, es justamente esto, 2x pero evaluado en cero. Bien, o sea, se calcula la derivada de esto, que da 2x, y se le evalúa justo en el punto cero para tener ahí tipo la derivada, que básicamente está un poco básicamente terminando eso. ¿Sí? Está un repaso de ese cálculo 2. Y si uno hace lo mismo para calcular la derivada respecto a y, lo que uno tiene que hacer es fijarse con qué vale la función en esa recta de arriba. O sea, básicamente tiene que fijarse f de 0i. Que f de 0i, ¿qué es lo que da para cualquier i, digamos, esto de acá? Decía así, ¿da cuenta? Ojo, en este caso no hay ninguna x variable. O sea, la x vale 0. Bueno, sí, x, claro, sí, vale x a la 2. En este caso, ¿qué sería? No, vale x al cuadrado la función, la derivada vale cero, en todo punto. Sí, una cosa importante acá, cuando f de 0i, o sea, si se fijan, justo en el punto 0, 0 estamos, vale menos i al cuadrado, ¿verdad? Como es 0, 0, da 0. O si consideran un punto de por acá arriba, por ejemplo, ¿no? Con i mayor a 0. Lo que vale es x al cuadrado, y en este caso x es igual a 0. Entonces, lo que vale esto es 0. O sea, para cualquier punto en esta recta la función da 0. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, es más bien o sea, evaluar esta función en esta recta de acá. Y básicamente calculando f sub i. Obviamente, la derivada de la función constante de 0 da es 0, entonces da 0. Hay en pregunta esto, no sé si quieren que explique de vuelta el razonamiento o si se entendió. Esto, en todo caso, lo que les recomiendo, tipo, cualquier cosa, tipo, repasarlo justamente repasarlo de cálculo 2, o sea, eso, las notas de Marcelo Fiore me parece que están muy buenas. Ya, está genial. Entonces, voy a borrar un poquito acá arriba lo menos posible y seguir con la siguiente parte, que lo que pregunta es si la función es diferenciable en el origen. En general, para ver si una función es diferenciable, hay un teorema que está en las notas de Marcelo Fiori, página tipo 100 y poquito, que es tipo la condición suficiente de diferenciabilidad, tipo que básicamente que es que sea C1 o algo así la función. Pero en este caso lo que va a haber que hacer es tipo aplicar la definición de diferenciabilidad tipo a mano nomás. ¿Y qué pasa? Para que la función sea diferenciable, bueno, puedo borrar esto de acá abajo, pregunto en un segundito. Si no, avísenme, pero
guardando. Lo que uno hace para ese diferencial es escribir f de xy, o sea, está considerando en este caso xy como un incremento, eso da como sf de 0, 0, más f sub x de 0, 0 por x, más f sub y de 0, 0 por y, más un cierto resto de xy. ¿No? O sea, básicamente como de forma análoga a lo que se hace con Taylor, es dado un punto xy, lo aproximas como, bueno, la función evaluada en el 0, 0, más las derivadas, la derivada respecto a x por x, la derivada respecto a y por y, más un cierto error. No sé si se acuerdan esto de cálculo 2, esto está en esta vuelta en las notas, que es muy parecido a lo de Taylor, ¿no? Que uno aproxima la función por, digamos, el valor más, tipo, la derivada evaluada en el punto por la diferencia, tipo, con la recta tangente. O sea, básicamente eso, ¿no? Aproximar por la recta tangente de la derivada. ¿Qué tal? En este caso, en vez de usar una recta, lo que se hace es tipo una transformación lineal de x e y. Y básicamente lo que hay que ver es que el límite cuando xy tiende a 0, 0, de, si se quiere, el valor absoluto de r de xy y de x al cuadrado más y cuadrado, tiene que ser igual a 0. Y, o sea, y si se cumple esto de acá, o sea que, básicamente que aproximándolo de forma lineal, el error, digamos, tiende a 0 muy rápido, en ese caso es diferenciable en el punto. Ahí, eso haciendo tal definición. Y bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Se despeja el resto y bueno, se despeja el resto y se hace esta cuenta, se calcula este límite de acá. O sea, llegan a deber calcular otro límite. Y en este caso, el resto va a ser bastante sencillo, porque ¿qué pasa? Esto es igual a 0, esto es igual a 0, y esto es igual a 0. Entonces, básicamente lo que hay que calcular acá es... Básicamente lo que hay que calcular, porque tenemos que el resto es igual a f de xy. Entonces lo que hay que calcular es el límite cuando xy tiende a 0, tiende al origen, de valor absoluto de f de xy dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y calculando este límite si calculamos este límite y si llega a ser que nos da 0, nada, en ese caso es diferenciable. Y voy a tratar de terminar la cuenta en lo que queda de clase. ¿Qué pasa? Lo que lo que se hace acá es lo mismo que en el otro caso, de separar tipo como por las dos definiciones. Lo que se hace es el límite con xy tendiendo a 0, 0, usando la primera definición, que termina quedando tipo básicamente x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y lo que queda del otro lado y lo que hay que calcular por otra parte, es el límite cuando xy tienden a 0, 0, de y cuadrado sobre o sea, lo que hice es tipo sustituir por los dos. O sea, lo de abajo es lo mismo y acá sustituí x al cuadrado. Acá puse tipo, es menos y cuadrado, pero por el valor absoluto se da el menos. Y lo que pasa acá, no sé si se acuerdan cómo calcular esto, pero básicamente estos límites dan 0. O sea, este da 0, este da 0, entonces uno termina concluyendo que es diferencial efectivamente. Y voy a mostrar, por ejemplo, una forma de hacerlo con este de Eso acá. creo que con ¿Sí? polares, creo que Sí, sale con- rápido. sí, tal cual. Con polares sale rápido, o sea, usando
usando polares y, ¿cómo es? Voy a borrar acá arriba. Usando polares y esto de tipo, como es la función que tiende a cero por la función acotada. Porque, ¿qué pasa? El límite de x y tendiendo a 0, 0. X al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto viene a ser el caso como, viene a ser así como el límite. Cuando r tiende a 0 de, que sería r cuadrado coseno tita dividido r, ¿no? Esto viene a ser el límite cuando r tiende a 0 de r coseno de tita, y esto es 0. Coseno cuadrado creo que queda, ¿no? Ah, coseno cuadrado, gracias. Esto es 0. ¿Por qué esto es 0? Porque, bueno, justamente la r tiende a 0, y este de acá está acotado. Entonces, en conclusión, tienen, por eso este límite da ceros, usando polares. Una pregunta de esto. Haciendo, o sea, haciendo esta cuenta, o sea, de esta forma, este dio 0. Este otro es lo mismo, o sea, le va a quedar tipo un seno cuadrado nomás. Y con eso vemos que el límite da 0, entonces la conclusión es que la función es diferenciable en 0, 0. Y por último, en los minutos que quedan, quiero terminar tipo, la última parte del ejercicio, que es cortita, que es básicamente, bueno, ver si esta función tiene si será cierto que esta función tiene un mínimo relativo en el 0, 0. Para lo cual voy a borrar el papel acá abajo. Igual que está medio rápido, pero quiero terminarlo antes de que termine la clase. Cualquier cosa, si tienen preguntas, ya me puedo quedar un poco más. ¿Verdad? O sea, el punto es ver si tiene, es ver si tiene o no un mínimo relativo en 0, 0. No sé, ¿qué les parece a ustedes? La función, ¿tiene o no tiene un mínimo relativo? O, Yo creo que en cualquier entorno que te tomes, por ejemplo, cuando la función vale menos i cuadrado, ahí estarías menor que cero el valor de la función, ¿no? sí, exactamente. Claro, eso es lo que va a pasar. La función no tiene un mínimo relativo, porque, ¿qué pasa? Justamente, tenemos esta parábola, que en los puntos de esa parábola la función siempre va a ser menor a 0. O sea, justo en el 0, 0 da 0, pero en el resto da menor a 0. Exactamente, es un punto silla. ¿Por qué pasa? En cualquier entorno que uno tome del 0, 0, en cualquier entorno uno puede tomar un puntito de acá, y ese puntito es menor a 0. O sea, básicamente la función evaluada en ese punto te da más chico que evaluado en el 0, 0. Entonces ya ahí, no es, ya ahí ya ves que no es mínimo, porque para ser mínimo en tiene que haber un entorno tal que en todos los puntos del entorno te dé mayor o igual. Pero, ¿qué pasa? En cualquier entorno que te consideres te puedes encontrar un punto en el cual te da menor estricto. O sea, un punto que sería un punto de la parábola. Y y con eso se ve que no es un mínimo relativo. En eso consiste el tipo de este ejercicio. No sé si... no sé si hay una pregunta ahora de esto. Ya estamos terminando. Si tomas un punto del eje ahí, pero abajo del cero, claro, si tomas un punto por acá abajo, ahí sí va a ser un punto por ahí abajo, sí, ahí sí va a ser un mínimo relativo. O sea, de hecho, cualquier punto del eje Y que no sea el 0, 0, va a ser un mínimo relativo. Porque, ¿qué pasa? Cualquier punto que vos consideres, aunque sea muy cerca de acá, podés considerar una bolita suficientemente chica para que no corte la parábola, y si la bolita no corta la parábola, no vas a tener problema. O sea, siempre va a ser este caso acá. Buenísimo.